Desde mi cielo. Autora Alice Sebold. Capítulo 2. Cuando entré por primera vez en el cielo, pensé que todo el mundo veía lo mismo que yo, que en el cielo de todos había porterías de fútbol a lo lejos, y mujeres torpes practicando lanzamientos de peso y jabalina, que todos los edificios eran como los institutos del nordeste residencial, construido en los años 70, edificios grandes y achaparrados, esparcidos en terrenos arenosos, pésimamente ajardinados, con salientes y otros abiertos para darle un aire moderno. Lo que más me gustaba era que los edificios eran de color turquesa y naranja, como los del Instituto Fairfax. A veces, en la tierra, había pedido a mi padre que me llevara en el coche hasta el Fairfax, para imaginarme a mí misma allí. Después del séptimo, octavo y noveno curso, el instituto habría significado comenzar de nuevo. Cuando llegara al Fairfax, insistiría en que me llamaran Susan. Llevaría el pelo ondulado o recogido en un moño. Tendría un cuerpo que volvería locos a los chicos y que las chicas envidiarían. Pero, como si eso no fuera suficiente, sería tan encantadora que se sintieran demasiado culpables para no adorarme. Me gusta imaginar que, habiendo alcanzado una especie de estatus regio, protegería a los chicos inadaptados en la cafetería. Cuando alguien atormentara a Clive Saunders por andar como una niña, asestaría una vengativa y veloz patada en las partes menos protegidas del atormentador. Cuando los chicos se mofaran de Phoebe Hart por tener los pechos grandes, le soltaría un discurso sobre por qué no tenía gracia los chistes de tetas. Tenía que olvidar que cuando Phoebe había pasado por mi lado, yo también había escrito en los márgenes de mi cuaderno listas insultantes. Windbagos, Hoo-Has, Johnny Yellows. Al final de mis ensoñaciones, me recostaba en el asiento trasero del coche mientras mi padre conducía. Nadie podía reprocharme nada. Empezaría el instituto en cuestión de días, no de años, o inexplicablemente, en mi penúltimo año ganaría un Oscar a la mejor actriz. Esos eran mis sueños en la tierra. Llevaba unos días en el cielo, cuando me di cuenta de que tanto las lanzadoras de jabalina como las de peso y los chicos que jugaban baloncesto en la pista agrietada existían todos en su propia versión de cielo. Sus cielos coincidían con el mío. No eran exactamente una copia, pero había muchas cosas iguales en ellos. Conocí a Holly, que se convirtió en mi compañera de habitación el tercer día. La encontré sentada en los columpios. No me pregunté por qué habría columpios en un instituto. Eso lo convertía en un cielo. Y no eran de asiento plano, sino envolvente, hecho de neumático negro y duro que te mecía y en el que podías pegar unos cuantos botes antes de columpiarte. Holly estaba sentada leyendo un libro escrito en extraño alfabeto que asocia al arroz frito con cerdo que mi padre habría traído a casa de Hop Fat Kitchen, un local cuyo nombre entusiasmó tanto a Buckley que chilló en pleno pulmón: ¡Hop Fat! Ahora que sé vietnamita, me doy cuenta de que Herman Jade, el dueño de Hop Fat, no era un vietnamita, y que Herman Jade no era su verdadero nombre, sino el que adoptó cuando vino a Estados Unidos desde China. Holly me enseñó todo eso. Hola, dije, me llamo Susie. Más adelante, ella me explicaría que había sacado su nombre de una película, Desayuno con Diamantes. Pero ese día le salió de corrido. Y yo, Holly, dijo. Como no había querido tener ni el más leve asombro en el cielo, no tenía ninguno. Me quedé mirando su pelo negro. Era brillante como las promesas de las revistas. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté. 3 días. Igual que yo. Me senté en el columpio que había a su lado y giré el cuerpo hasta que las cadenas se quedaron enroscadas. Luego me solté y di vueltas hasta que me detuve. ¿Te gusta esto?, pregunté. No. A mí tampoco. Así empezó. En nuestros cielos habíamos plasmado nuestros sueños más sencillos. Así no había profesores en el instituto y nunca teníamos que ir, excepto para la clase de arte, en mi caso, y el grupo de jazz en el caso de Holly.
Los chicos no nos pellizcaban el cuello ni nos decían que olíamos. Los libros de textos eran Seventeen, Glamour y Vogue, y nuestros cielos se ampliaban a medida de que se agrandaba nuestra amistad. Coincidíamos en muchas de las cosas que queríamos. Franny, la consejera que me habían asignado al entrar, se convirtió en nuestra guía. Tenía suficientes años para ser mi madre, unos 45, y a Holly y a mí nos llevó un tiempo deducir que eso era algo que habíamos querido, a nuestras madres. En su cielo, Franny ayudaba, y se veía recompensada con resultados y gratitud. En la tierra había sido asistenta social de los desposeídos y sin hogar. Había trabajado para una iglesia llamada Saint Mary's, que servía comida solo a mujeres y niños, y allí lo hacía todo, desde atender el teléfono hasta matar cucarachas con un manotazo estilo karate. Un hombre que buscaba a su mujer le había pegado un tiro en la cara. Franny se nos acercó a Holly y a mí el quinto día. Nos ofreció Cool Aid de Lima, en vasos desechables, y bebimos. «Estoy aquí para ayudaros», dijo. Yo la miré a sus pequeños ojos azules rodeados de arrugas de la risa y le dije la verdad. «Estamos aburridas». Holly estaba ocupada en sacar la lengua lo suficiente para comprobar si se le había vuelto verde. «¿Qué queréis?», preguntó Franny. «No lo sé», respondí. «Solo tenéis que desearlo, y si lo deseáis lo bastante y comprendéis por qué lo hacéis, lo sabéis de verdad, entonces sucederá». Parecía muy sencillo, y lo era. Así fue como Holly y yo conseguimos nuestro dúplex. Yo odiaba nuestra casa de 2 plantas de la tierra. Odiaba los muebles de mis padres, y que nuestra casa mirara a otra casa, y a otra casa, y a otra casa. Un eco de uniformidad que subía por la colina. Nuestro dúplex, en cambio, daba a un parque, y a lo lejos, lo suficientemente cerca para saber que no estábamos solas, pero tampoco demasiado cerca. Veíamos las luces de otras casas. Con el tiempo empecé a desear más cosas. Lo que me extrañaba era cuánto deseaba saber lo que no había sabido en la tierra. Quería que me dejaran hacerme mayor. «La gente crece viviendo», dije a Franny. «Yo quiero vivir». «Eso está descartado», contestó ella. «¿Podemos ver al menos a los vivos?», preguntó Holly. «Ya lo hacéis», respondió ella. «Creo que se refiere a sus vidas enteras», dije. «De principio a fin, para ver cómo lo han hecho ellos, sin saber los secretos. Así podríamos simular mejor». «Eso no lo experimentaréis», aclaró Franny. «Gracias, Central de Inteligencia», dije, pero nuestros cielos empezaron a ampliarse. Yo seguía estando en el instituto, con toda la arquitectura del Fairfax, pero ahora salía en caminos de él. «Seguid los senderos», dijo Franny, «y encontraréis lo que necesitáis». Así fue como Holly y yo nos pusimos en camino. En nuestro cielo había una tienda de helados, donde, si pedías determinados sabores, nunca te decían, «no es la época». Había un periódico donde a menudo aparecían fotos nuestras que nos hacían parecer importantes. Habían de hombres de verdad y mujeres guapas, porque Holly y yo teníamos devoción por las revistas de moda. A veces Holly no parecía prestar mucha atención, y otras desaparecía mientras yo la buscaba. Era cuando iba a una parte del cielo que no compartíamos. Yo le echaba de menos entonces, pero era una manera extraña de echar de menos, porque a esas alturas conocía el significado de siempre. Yo no podía conseguir lo que más deseaba, que el señor Harvey estuviera muerto y yo viva. El cielo no era perfecto, pero llegué a creer que si observabas con atención y lo deseabas, podías cambiar la vida de los seres que querías en la tierra. Fue mi padre el que respondió a la llamada telefónica, 9 de diciembre. Era el comienzo del fin. Vio a la policía en mi grupo sanguíneo. Tuvo que describir el tono claro de mi piel. Le preguntaron si yo tenía algún rasgo distintivo que me identificara. Él empezó a describir minuciosamente mi cara y se perdió en ella. El detective Fenderman lo dejó continuar, ya que la siguiente noticia que debía comunicarle era demasiado horrible para interrumpirlo. Luego se lo dijo.
Señor Salmón, solo hemos encontrado una parte del cuerpo. Mi padre estaba de pie en la cocina y le recorrió un desagradable escalofrío. ¿Cómo iba a decírselo a Abigail? Entonces, ¿no están seguros de si está muerta?, preguntó. No hay nada seguro, respondió Leon Fenderman. Esa fue la frase que mi padre repitió a mi madre. No hay nada seguro. Durante 3 noches no había sabido cómo tocar a mi madre o qué decirle. Nunca se habían sentido desesperados al mismo tiempo. Por lo general, uno necesitaba al otro, nunca se habían necesitado a la vez. Y por tanto, había habido una manera, tocándose, de tomar prestadas fuerzas del más fuerte. Y nunca habían comprendido, como entonces, el significado de la palabra horror. No hay nada seguro, repitió mi madre, aferrándose a ello como él había esperado que hiciera. Mi madre era la única que sabía lo que significaba cada colgante de mi pulsera, de dónde lo habíamos sacado y por qué me gustaba. Hizo una lista meticulosa de todo lo que había llevado y cómo había ido vestida. Si encontraran esas pistas a kilómetros de distancia y aisladas a un lado de la carretera, podrían conducir hasta allí a un policía que la relacionara con mi muerte. Me había debatido mentalmente entre la alegría agridulce de ver a mi madre enumerando todas las cosas que yo había llevado puesta y que me gustaban, y su vana ilusión de que esas cosas tenían importancia. De que un desconocido que encontrara una goma de borrar de un personaje de dibujos animados o una chapa de una estrella del rock acudiría a la policía. Después de la llamada de Leon, mi padre le tendió una mano a mi madre y los dos se sentaron en la cama, mirando fijamente al frente. Mi madre como una zombie, aferrándose a esa lista de objetos, y mi padre con la sensación de estar metiéndose en un túnel oscuro. En algún momento se puso a llover. Me daba cuenta de que los dos pensaban lo mismo, pero no lo expresaban en voz alta. Que yo estaba allí fuera, en alguna parte, bajo la lluvia, que esperaban que no estuviera en peligro, que me hubiera resguardado de la lluvia en algún lugar y no pasara frío. Ninguno de los dos sabía quién se había dormido antes. Con los huesos doloridos por el agotamiento, se durmieron y se despertaron al mismo tiempo, sintiéndose culpables. La lluvia, que había cambiado varias veces a medida de que bajaban las temperaturas, ahora era granizo, y el ruido de pequeñas piedras de hielo contra el tejado los despertó a la vez. No hablaron. Se miraron a la tenue luz de la lámpara que había dejado encendida al otro lado de la habitación. Mi madre se echó a llorar, y mi padre la abrazó. Le secó con la yema de los dedos las lágrimas que corrían por sus pómulos y la besó con delicadeza en los ojos. Yo desvié la mirada mientras se abrazaban. La desplacé hacia el campo de trigo, para ver si había algo a la vista que la policía pudiera encontrar por la mañana. El granizo dobló los tallos y obligó a todos los animales a guarecerse. A poca profundidad estaban las madrigueras de los conejos, que tanta gracia me habían hecho. Los conejos que se comían las hortalizas y las flores del vecindario, y a veces, sin darse cuenta, llevaban veneno a sus madrigueras. Entonces, bajo tierra y muy lejos de la mujer o el hombre que había rociado su huerto de cebo tóxico, toda una familia de conejos se acurrucaba para morir. La mañana del día 10, mi padre vació la botella de whisky en el fregadero de la cocina. Lindsay le preguntó por qué lo hacía. «Tengo miedo de bebérmelo», dijo. «¿Quién ha llamado?», preguntó mi hermana. «¿Llamado? Te he oído decir lo que siempre dices, de la sonrisa de Susie, de las estrellas que estallan». «¿He dicho eso?». «Te has puesto un poco cursi. Era un poli, ¿verdad?». «Nada de mentiras». «Nada de mentiras».
gran recipiente metálico, lo llevó a la mesa y lo dejó cerca de Lindsay antes de sentarse a su lado. «Está bien», dijo ella. «Dímelo». «Un codo. Lo ha encontrado el perro de los Hilbert». Mi padre le cogió la mano y entonces ella vomitó, como había prometido hacer, en el brillante recipiente plateado. Más tarde, esa mañana, el cielo se despejó y no muy lejos de mi casa, la policía acordonó el campo de trigo y emprendió su búsqueda. La lluvia, aguanieve, nieve y granizo, al derretirse y mezclarse, habían dejado el suelo empapado. Aún así, había una zona donde habían removido recientemente la tierra. Empezaron a cavar por allí. En algunas partes, según se averiguó más tarde en el laboratorio, había una fuerte concentración de mi sangre mezclada con la tierra. Pero en esos momentos, la policía se sentía cada vez más frustrada, cavando en el suelo frío y húmedo en busca de una niña. A lo largo del borde del campo de fútbol se habían detenido unos cuantos vecinos a una distancia respetuosa del cordón de la policía, intrigados por los hombres con pesadas parcas azules que manejaban palas y rastrillos, como si se tratara de herramientas médicas. Mis padres se habían quedado en casa. Lindsay no salió de su habitación. Buckley estaba en la casa de su amigo Nate, donde pasó mucho tiempo esos días. Le habían dicho que me había quedado más días en casa de Clarissa. Yo sabía dónde estaba mi cuerpo, pero no podía decírselo. Observé y esperé a ver qué veía, y de pronto, a media tarde, un policía levantó un puño cubierto de tierra y gritó: «¡Aquí!», exclamó, y los demás agentes se echaron a correr y lo rodearon. Todos los vecinos se habían ido a casa, menos la señora Stead, después de conferenciar con los demás agentes alrededor del que había hecho el descubrimiento. El detective Fennerman deshizo el oscuro corro y se acercó a ella. «¿Señora Stead?», preguntó por encima del cordón que los separaba. «¿Sí?». «¿Tiene usted una hija en el colegio?». «Sí». «¿Sería tan amable de acompañarme?». Un joven agente condujo a la señora Stead por debajo del cordón policial y a través del campo de trigo revuelto y lleno de baches donde se hallaban los demás hombres. «Señora Stead», dijo Len Fennerman, «¿le resulta familiar esto?». Levantó un ejemplar en rústica de Matar a un ruiseñor. «¿Leen esto en el colegio?». «Sí», respondió ella palideciendo al pronunciar el monosílabo. «¿Le importa si le pregunto?», empezó a decir él. «Noveno curso», dijo ella mirando los ojos azul pizarra de Len Fennerman. «El curso de Susie». Era terapeuta y confiaba en su habilidad para encajar las malas noticias y hablar con racionalidad de los detalles escabrosos de la vida de sus pacientes. Pero se sorprendió a sí misma apoyándose en el joven agente que la había acompañado hasta allí. Me di cuenta de que le habría gustado haber sido a casa con los demás vecinos y estar ahora en el salón con su marido, o fuera, en el patio trasero con su hijo. «¿Quién le da la clase?». «La señorita DeWitt», dijo. «A los chicos les parece un regalo después de Otelo». «¿Otelo?». «Sí», dijo ella. Sus conocimientos sobre el colegio de pronto eran muy importantes, con todos los agentes escuchándola. A la señorita DeWitt le gusta graduar la dificultad de las lecturas. Y justo antes de Navidad hace un gran esfuerzo con Shakespeare y después reparte Harper Lee como premio. Si Susie llevaba a Matar a un ruiseñor, ya debía de haber entregado su trabajo sobre Otelo. Toda esa información se verificó. La policía hizo llamadas. Yo observaba cómo se ampliaba el círculo. La señorita DeWitt tenía mi trabajo. Con el tiempo se lo enviaría por correo a mis padres, sin corregir. «He pensado que tal vez les gustaría guardarlo», había escrito en una nota, y mi más sentido pésame. Lindsay se quedó con él, porque mi madre no se vio con fuerzas para leerlo. «El condenado al ostracismo, un hombre solo», lo había titulado. Lindsay había sugerido «El condenado al ostracismo», y yo había añadido la segunda parte. Mi hermana le había hecho 3 agujeros y había guardado cada hoja escrita cuidadosamente a mano en un cuaderno vacío. Lo dejó en su armario
debajo de su maleta de Barbie, la caja donde guardaba sus muñecos Anne y Andy Raggedy, en perfecto estado, que yo tanto le había envidiado. El detective Fenderman telefoneó a mis padres. Habían encontrado un libro de texto que podían haberme dado ese último día. Pero podría ser de cualquiera, dijo mi padre a mi madre al comienzo de otra agitada noche en vela. O podría habérsele caído por el camino. Aumentaban las pruebas, pero ellos se resistían a creer. 2 días después, el 12 de diciembre, la policía encontró mis apuntes de la clase del señor Vaught. Los animales se habían llevado a la libreta de donde estuvo inicialmente enterrada. La tierra no coincidía con las muestras de los alrededores, pero habían encontrado el papel cuadriculado con las teorías garabateadas que yo había entendido. Pero aún así había copiado obedientemente cuando un gato había derribado un nido de cuervo. Entremezclados con las hojas y las ramitas estaban los trozos de papel. La policía separó el papel cuadriculado junto con fragmentos de otra clase de papel, más fino y quebradizo, que no tenía rayas. La niña que vivía en la casa del árbol reconoció parte de la letra. No era la mía, sino la del chico que estaba colado por mí, Ray Singh, en papel de arroz especial de su madre. Me había escrito una nota de amor que yo nunca llegué a leer. Me la había metido en el cuaderno el miércoles, mientras estábamos en el laboratorio. Tenía una caligrafía elegante. Cuando llegaron los agentes, tuvieron que juntar los trozos de mi libreta de biología y los de la nota amorosa de Ray Singh. Ray no se encuentra bien, dijo su madre cuando un detective llamó a su casa y quiso hablar con él. Pero a través de ella averiguaron lo que querían saber. Ray asintió a medida de que ella repetía las palabras de la policía. Sí le había escrito una carta de amor a Susie Salmón. Sí la había metido en el cuaderno de Susie después de que el señor Vaught le había pedido a ella que recogiera los ejercicios. Sí se había llamado a sí mismo el moro. Ray Singh pasó a ser el primer sospechoso. «Ese chico tan encantador», le dijo mi madre a mi padre. «Ray Singh es simpático», dijo mi hermana con voz monótona durante la cena de esa noche. Observé a mi familia y supe que lo sabían. No había sido Ray Singh. La policía irrumpió en su casa y lo intimidó, insinuando cosas. Les estimulaba la piel oscura de Ray, que para ellos era un sinónimo de culpabilidad, así como la rabia que les provocaba sus modales y su hermosa, pero demasiado exótica e inalcanzable madre. Pero Ray tenía una coartada. Podía llamar a un buen número de países que testificarían a su favor. Su padre, que soñaba historia postcolonial en Peón, le había pedido que hablara de la experiencia de los adolescentes en una conferencia que había organizado la International House el día que yo morí. Al principio, el hecho de que Ray faltara aquel día al colegio se había considerado una prueba de su culpabilidad, pero en cuanto la policía recibió una lista de los 45 asistentes que habían visto hablar a Ray en la conferencia, zonas residenciales de las afueras de experiencia americana, se vieron obligados a reconocer su inocencia. Se quedaron a la puerta de la casa de los Smith, rompiendo ramitas de los setos. Habría sido tan fácil, tan mágico, que la respuesta que buscaban hubiera caído literalmente desde el cielo de un árbol. Pero se extendieron los rumores, y los pocos progresos sociales que Ray había hecho en el colegio se invirtieron. Empezó a irse a casa inmediatamente después de las clases. Todo eso me hacía enloquecer. Observar sin ser capaz de llevar a la policía hasta la casa verde tan próxima a la de mis padres, donde el señor Harvey tallaba florones para una casa de muñecas gótica que estaba construyendo. Él seguía las noticias y leía a fondo los periódicos, pero llevaba su inocencia como un cómodo abrigo viejo. Dentro de él había disturbios y ahora reinaba la calma. Traté de consolarme pensando en Holiday, nuestro perro. Le echaba de menos, como no me había permitido echar de menos a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hermanos. Esa forma de echar de menos habría equivalido a aceptar que nunca iba a volver a estar con ellos. Tal vez suene estúpido,
Pero yo no lo creía, y me resistía a creerlo. Holiday dormía con Lindsay por las noches, y se quedaba al lado de mi padre cada vez que le abría la puerta a un nuevo desconocido. Se apuntaba alegremente a los clandestinos asaltos a la nevera que hacía mi madre, y dejaba de que Buckley le tirara de la cola y de las orejas dentro de la casa de puertas cerradas. Había demasiada sangre en la tierra. El 15 de diciembre, entre las llamadas a la puerta que advertían a mi familia que se insensibilizara aún más ante el abrir a su casa a desconocidos, los vecinos amables pero torpes, los periodistas ineptos pero crueles, llegó la que acabó abriéndole los ojos a mi padre. Era Len Fennerman, que tan amablemente había sido con él, acompañado de un agente uniformado. Entraron a esas alturas lo bastante familiarizados con la casa para saber que mi madre preferiría que entraran y dijeran lo que tuvieran que decir en la sala de estar para que no lo oyeran mis hermanos. Hemos encontrado un objeto personal que creemos que perteneció a Susie, dijo Leon. Se mostró cauteloso. Yo lo veía medir sus palabras. Se aseguró de hablar con precisión para evitar a mis padres el primer pensamiento de que lo contrario habría acudido a su mente. La policía había encontrado un cadáver y que yo estaba con total seguridad muerta. ¿Qué es?, preguntó mi madre con impaciencia. Cruzó los brazos y se preparó para oír otro detalle insignificante al que los demás daban importancia. Ella era una tapia. Las libretas y novelas no significaban nada para ella. Su hija podía sobrevivir con un solo brazo. Y mucha sangre era sangre, pero no un cuerpo. Lo había dicho Jack, y ella lo creía. No hay nada seguro. Pero cuando sostuvieron en alto la bolsa de pruebas, con mi gorro dentro, en su interior se rompió algo. La fina pared de cristal que había protegido su corazón y de alguna manera la había insensibilizado, impidiéndole doler, se hizo añicos. «La borla», dijo Lindsay, que había entrado en la sala de estar desde la cocina. Nadie la había visto hacerlo aparte de mí. Mi madre hizo un ruidito y le cogió la mano. El ruidito era un chirrido metálico, una máquina como humana que se averiaba y emitía los últimos sonidos antes de que se trabara todo el motor. «Hemos analizado las fibras», dijo Leon. «Parece ser que quienquiera que acosó a Susie lo utilizó durante el crimen». «¿Cómo?», preguntó mi padre impotente. Le estaban diciendo algo que era incapaz de comprender. «Para hacerla callar». «¿Qué?». «Está impregnada de saliva de Susie», aclaró el agente uniformado, que hasta entonces había guardado silencio. La amordazó con él. Mi madre lo cogió de las manos de Len Fennerman, y los cascabeles que había cosido junto a la borla sonaron cuando cayó de rodillas y se inclinó sobre el gorro que me había hecho. Vi cómo Lindsay se ponía rígida junto a la puerta. No reconocía a nuestros padres, no reconocía nada. Mi padre acompañó a la puerta al bien intencionado Len Fennerman y al oficial uniformado. «Señor Salmón», dijo Len Fennerman, «con la cantidad de sangre que hemos encontrado y la violencia que me temo que eso implica, así como otras pruebas sustanciales sobre las que ya hemos hablado, debemos partir de la hipótesis de que su hija ha sido asesinada». Lindsay oyó sin querer lo que ya sabía, lo que había sabido desde hacía 5 días, cuando mi padre le había hablado de mi codo. Mi madre se echó a llorar. «En adelante empezaremos a tratar esto como una investigación de asesinato», añadió Fennerman. «Pero no hay cadáver», aprobó a decir mi padre. «Todas las pruebas apuntan a que su hija está muerta. Lo siento mucho». El agente uniformado había fijado la mirada a la derecha de los ojos suplicantes de mi padre. Me pregunté si era algo que le habían enseñado a hacer en el colegio, pero Len Fennerman sostuvo la mirada de mi padre. «Pasaré más tarde a ver cómo están», dijo. Como mi padre volvió a la sala de estar, estaba demasiado deshecho para tender una mano a mi madre, sentada en la alfombra, o la forma endurecida de mi hermana cerca de ella.
No podía permitir que lo vieran en ese estado. Subió la escalera pensando en Holiday, tumbado en la alfombra del estudio. Allí estaba la última vez que lo había visto, ocultando el rostro en la densa pelambrera del cuello del perro. Mi padre se permitió llorar. Esa tarde, los tres se deslizaron por la casa en silencio, como si el ruido de pasos pudiera confirmar la noticia. Vino la madre de Nate para traer a Buckley, pero nadie fue a abrir la puerta. Ella se marchó sabiendo que había cambiado algo dentro de la casa, que era idéntica a las que tenía a cada lado. Se convirtió en un cómplice del niño y le dijo que irían a comprarse un helados y echarían a perder su apetito. A las 4 de la tarde, mis padres se encontraron en la misma habitación del piso de abajo. Habían entrado por puertas distintas. Mi madre miró a mi padre. «Mamá», dijo, y ella la sintió, y acto seguido llamó a mi única abuela con vida, la madre de mi madre, la abuela Lynn. Me preocupaba que dejaran a mi hermana sola, y que ésta cometiera alguna imprudencia. Estaba sentada en su habitación, en el viejo sofá que le habían cedido a mis padres, concentrada en endurecerse. Respira hondo y contén la respiración. Trata de quedarte quieta durante periodos cada vez más largos. Hazte pequeña como una piedra. Dobla los bordes de tu persona de manera que nadie te vea, pensaba ella. Mi madre le dijo que podía escoger entre volver al colegio antes de Navidad o quedarse en casa. Solo le faltaba una semana, pero Lindsay optó por ir. El lunes, en clase, todos sus compañeros se quedaron mirándola fijamente cuando se dirigió a la parte delantera. «El director quiere verte, querida», le dijo la señora DeWitt en voz baja. Mi hermana no miró a la señorita DeWitt cuando ésta habló. Estaba perfeccionando el arte de hablar con las personas, mirándolas como si fueran transparentes. Ese fue el primer indicio que tuve de que algo tendría que estallar. La señorita DeWitt también enseñaba lengua y literatura inglesa, pero sobre todo estaba casada con el señor DeWitt, que era el entrenador de fútbol, y había animado a Lindsay a probar suerte en su equipo. A mi hermana le caían bien los DeWitt, pero esa mañana empezó a mirar a los ojos solo a la gente contra la que podía luchar. Mientras recogía sus cosas, oyó cuchicheos por todas partes. Estaba segura de que Danny Clark le había cuchicheado algo a Sylvia Henley justo antes de que ella saliera del aula, y alguien había dejado caer algo en la parte trasera. Lo hacían, creía ella, para, al ir a cogerlo y volver, tener ocasión de decirle algo al compañero de al lado sobre la hermana de la niña muerta. Lindsay recorrió los pasillos y pasó entre las hileras de taquillas, esquivando a todo el que anduviera cerca. Le habría gustado caminar a su lado, imitando al director del colegio y su forma de empezar todas las reuniones en la sala de actos. «Vuestro director es un compañero más, pero con directrices», le relincharía al oído, haciéndole reír. Pero aunque tuvo la suerte de encontrar los pasillos vacíos, cuando llegó a la oficina principal, se vio obligada a aguantar las miradas sensibleras de secretarias consoladoras. No importaba, se había preparado en su habitación, iba armada hasta los dientes contra cualquier avalancha de compasión. «Lindsay», dijo el director Cadden, «esta mañana me ha llamado la policía. Siento mucho la pérdida que ha sufrido». Ella lo miró a la cara. No era tanto una mirada como un láser. «¿Qué ha perdido exactamente?» El señor Cadden, que creía necesario tratar de forma directa los temas de las crisis de los niños, rodeó su escritorio y condujo a Lindsay a lo que los alumnos solían llamar el sofá. Al final cambiaría el sofá por 2 sillas, cuando se impuso la política en el distrito del colegio y le dijeron: «No es apropiado tener aquí un sofá, mejor sillas. Los sofás dan un mensaje que se presta a equívocos». El señor Cadden se sentó en el sofá, y mi hermana lo imitó. Quiero creer que, por compungida que estuviera, en ese momento le emocionó un poco sentarse en el mismísimo sofá. Quiero creer que yo no se lo habría arrebatado todo. «Estamos aquí para ayudarte en todo lo que está en nuestra mano», continuó el señor Cadden, haciendo lo que podía. «Estoy bien», respondió ella. «¿Te gustaría hablar de ello?» «¿De qué?», preguntó Lindsay. Se estaba mostrando lo que mi padre llamaba enfurruñada, cuando decía:
Susie, no me hables con ese tono enfurruñado. De la pérdida que ha sufrido, dijo él. Alargó una mano hacia la rodilla de mi hermana. Su mano fue como un hierro de marcar al rojo vivo. No me había dado cuenta de que había perdido algo, dijo, y con esfuerzo hercúleo hizo ver que se palmeaba la camisa y comprobaba los bolsillos. El señor Caden no supo qué decir. El año anterior, Vicky Kurtz se había desmoronado en sus brazos. Había sido difícil, sí, pero viéndolo en retrospectiva, Vicky Kurtz y su difunta madre le parecían una crisis manejada hábilmente. Había llevado a Vicky Kurtz al sofá. No, Vicky Kurtz había ido derecha a él y se había sentado, y él había dicho, lo siento muchísimo. Y Vicky había reventado como un globo demasiado hinchado, y esa misma tarde, él había llevado el traje a la tintorería. En cambio, Lindsay Salmón era un caso totalmente distinto. Era una chica con talento, una de los 20 alumnos del colegio seleccionados para el simposio de talentos de todo el estado. El único problema en su expediente académico era un pequeño altercado al comienzo del curso con un profesor que la había reprendido por haber llevado a la clase literatura obscena, miedo a volar. Hágala reír, tenía ganas de decirle. Llévela a ver una película de los hermanos Marx. Siéntala en uno de esos almohadones que pedorrean. Enséñale los calzoncillos que lleva puesto, con los pequeños diablos comiendo perritos calientes. Lo único que podía hacer yo era hablar, pero nadie en la tierra podía oírme. El distrito del colegio sometió a todos los alumnos a unos tests para decidir quién tenía talento y quién no. A mí me gustaba insinuar a Lindsay que su pelo me sacaba mucho más de quicio que mi estatus de tonta. Las dos habíamos nacido con abundante pelo rubio, pero a mí enseguida se me había caído para ser reemplazado, muy a mi pesar, por una mata de color castaño desvaído. Lindsay, en cambio, había conservado el suyo y alcanzado así una especie de posición mítica. Era la única rubia de verdad de la familia. Pero una vez seleccionada como talentosa, se había visto obligada a vivir de acuerdo con el adjetivo. Se encerró en su dormitorio y leyó gruesos libros, así mientras que yo estaba con ¿estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret. Ella leía Resistencia, Rebelión y Muerte, de Camus. Es posible que no entendiera casi nada, pero la llevaba consigo a todas partes, y con ello logró que la gente, incluidos los profesores, empezaran a dejarla tranquila. Lo que quiero decir, Lindsay, es que todos echamos de menos a Susie, dijo el señor Caden. Ella no respondió. Era muy brillante, tanteó él. Ella le sostuvo la mirada sin comprender. Ahora recae sobre ti. No tenía ni idea de qué decía, pero le pareció que hacer una pausa podía dar a entender que estaba yendo a alguna parte. Ahora eres la única chica Salmón. Nada. ¿Sabes quién ha venido a verme esta mañana? El señor Caden se había reservado su gran final, que estaba seguro de que funcionaría. El señor DeWitt se está planteando entrenar un equipo de chicas. Toda la idea gira en torno a ti. Ha visto lo buena que eres, con tantas posibilidades como los chicos, y cree que otras chicas podrían apuntarse si tú das el primer paso. ¿Qué dices? El corazón de mi hermana se cerró como un puño. Digo que resultaría muy duro jugar al fútbol en un campo que está a 6 metros de donde se supone que asesinaron a mi hermana. Gol. El señor Caden abrió la boca y la miró fijamente. ¿Algo más?, preguntó Lindsay. No, yo... El señor Caden volvió a tenderle una mano. Seguía viendo un cabo, un deseo de comprender. Quiero que sepas lo mucho que lo sentimos todos, dijo. Llego tarde a mi primera clase, dijo ella. En ese momento me recordó un personaje de las películas del oeste que entusiasmaban a mi padre y que veíamos juntos por la televisión entrada la noche. Siempre había un hombre que, después de disparar su pistola, se la llevaba a los labios y soplaba en el orificio. Lindsay se levantó y salió despacio de la oficina del director Caden. Esos recorridos iban a ser su único momento de descanso. Las secretarias estaban al otro lado de la puerta.
los profesores en la parte delantera de las aulas, los alumnos en cada pupitre, nuestros padres en casa, la policía de visita. No iba a venirse abajo. La observé, oí las frases que se repetía una y otra vez dentro de su cabeza. Bien, todo va bien. Yo estaba muerta, pero eso era algo que ocurría continuamente. La gente moría. Al salir aquel día de la oficina, pareció mirar a las secretarias a los ojos, pero en realidad se concentró en la barra de labios mal aplicada, o en el crepé de china de 2 piezas con estampado de cachemira. En casa, esa noche, se tumbó en el suelo de su dormitorio y se abrazó los pies debajo de su escritorio. Hizo 10 tandas de abdominales boca arriba y a continuación se colocó para hacer flexiones de brazos, no de las que hacían las chicas. El señor DeWitt le había explicado las que había hecho en la marina, con la cabeza levantada o sosteniéndose con una sola mano o dando una palmada entre flexión y flexión. Después de hacer 10, se acercó a su estantería para coger los 2 libros más pesados, su diccionario y un almanaque del mundo, y trabajó los bíceps hasta que le dolieron los brazos. Luego se concentró solo en respirar, inspirar, expirar. Yo estaba sentada en el senador de la Plaza Mayor de mi cielo. Nuestros vecinos los O'Dyer tenían un senador y yo había crecido queriendo uno. Y observé la ira de mi hermano. Horas antes de que yo muriera, mi madre había colgado en la puerta de la nevera un dibujo de Buckley. En él, una gruesa línea azul separaba el aire del suelo. Los días que siguieron, observé cómo mi familia pasaba por delante de ese dibujo, y me convencí de que la gruesa línea azul era un lugar real, un intermedio, donde el horizonte del cielo se juntaba con el de la tierra. Quería adentrarme en el azul lavanda de las eras Crayola, en el azul marino, el turquesa, el cielo. A menudo me sorprendía a mí misma deseando cosas simples, y las obtenía. Regalos en envoltorios peludos, perros. Por el parque que había en el exterior de mi habitación en mi cielo, cada día corrían perros grandes y pequeños, perros de todas las razas. Cuando abría la puerta, los veía gordos y felices, delgaduchos y peludos, esbeltos y hasta sin pelo. Los pitbulls se tumbaban de espaldas, las tetillas de las hembras dilatadas y oscuras, suplicando a sus cachorros que se acercaran a succionarlas. Felices al sol. Los beagles tropezaban con sus orejas, avanzando con total parsimonia, empujando con delicadeza los cuartos traseros de los perros salchicha, los tobillos de los galgos y las cabezas de los pequineses. Y cuando Holly cogía su saxo tenor y se instalaba en la puerta que daba al parque a tocar blues, todos los perros se apresuraban a formar un coro. Se sentaban entre sus cuartos traseros y aullaban. De pronto se abrían otras puertas y salían mujeres que vivían solas o con compañeras. Yo también salía, y Holly tocaba un interminable bis mientras se ponía el sol, y bailábamos con los perros, todos juntos. Los perseguíamos, y ellos nos perseguían a su vez, y corríamos en círculos, cola con cola. Llevábamos trajes de lunares, trajes de flores, trajes a rayas y lisos. Cuando la luna estaba alta, la música cesaba, la danza se interrumpía, nos quedábamos inmóviles. La señorita Bethel Uttenmayer, la más antigua residente de mi cielo, sacaba entonces su violín. Holly colocaba un pie con delicadeza sobre su instrumento de viento y juntas tocaban un dúo. Una mujer anciana y silenciosa, la otra apenas una niña. Entre las dos proporcionaban un enloquecedor consuelo esquizoide. Poco a poco se retiraban todos los bailarines. La canción resonaba hasta que Holly la tocaba por última vez, y la señora Uttenmayer, callada, erguida e historiada, terminaba con una giga. La casa dormía para entonces. Esa era mi velada musical.